La economía DNA es tema de transparencia y organismos de control del Estado. ¿Qué ves ahí? ¿Ves transparencia? No. ¿Y control? No, es un tema que tratamos ahí de desarrollarlo bastante en la agencia, porque es un... En algún momento hicimos como una lectura de que un sector de la sociedad reclamaba, ¿no? Nos parecía a nosotros, por lo menos, ¿no? Mayor control del Estado, mayor transparencia en cuanto a la gestión política. La demanda del público creo que es muy grande sobre eso. Todo es oscuro, todas las denuncias terminan en nada. Acabamos de ver el caso del fallo de las armas sobre Mil, en donde el país conmovió 15 años, bailó un carnavalito y resulta que no había nada. Sí, 16 años y medio después. Metieron preso a un expresidente y le dijeron buenas tardes, mucho gusto, y lo mandaron a la casa y a sus ministros y a Balsa. Yo creo que hay una demanda de transparencia. Pero el los gobiernos no quieren que los vigilen. Claro. Nosotros hicimos esa lectura en cuanto a esta necesidad de reforzar organismos de control del Estado, que el mismo gobierno los ha ido debilitando, recortándole presupuesto, etcétera. Lo que pasa es que de pronto nos encontramos con una elección primaria, con el oficialismo ganando con el 50% de los votos, 10 millones, casi 10 millones y medio de votos, con lo cual, digo, evidentemente hubo otras prioridades, por lo menos para el 50% del electorado hubo otras prioridades. Yo no creo que la primaria, el resultado que tiene, que es una encuesta, y para la elección de candidatos fue casi una farsa. Sí. Yo creo que eso no quiere decir que el público no quiera más transparencia. Mira, cuando nació la auditoría en el gobierno de Menem, la auditoría la organizó un jurista de los más grandes que tenía la Argentina, que era Héctor Masnata. Había sido juez de la Corte de Perón, y a él le encargaron la organización de la auditoría. Y fue el primer auditor general, el primer presidente del Colegio de Auditores. Y recuerdo que la batalla que él tuvo durante los años que estuvo ahí fue para que los organismos del Estado aceptaran la auditoría. Me acuerdo concretamente la pelea por el PAMI, que se negaba a que le cayera el ojo de la auditoría diciendo que era autónoma, YPF, que todavía no estaba privatizada, o el Estado tenía una parte importante de YPF en la primera privatización, y me acuerdo la guerra con Cavallo contra la auditoría, porque ellos decían que ellos no tenían que caer bajo el ojo de la auditoría. Y yo creo que esa pelea no terminó. Es cierto que con la crisis del Estado en los últimos años, la propia auditoría perdió relieve, pero perdió relieve no porque no busquen la transparencia, sino porque, como a la policía, nadie le hace caso. Piden los expedientes, no se los dan, van los dictámenes de la auditoría al Congreso y los entierran, o no se los aprueban. Vos sabés que hay muchos dictámenes, los dictámenes más agrios. Antes del 2009, cuando se produce el empate en el Congreso, hasta ese momento la mayoría oficialista hundía los dictámenes más críticos. Sí, ¿no? Sí, lo que yo planteo, o sea, lo que estuvimos charlando nosotros ahí en la redacción, un poco entre nosotros, entre los colegas, es que no es que no interese, sino que evidentemente hubo otras prioridades. O sea, tenemos 3 candidatos a diputados por la oposición, 2 exfiscales, Manuel Garrido, Pablo Lanuse, y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, que bueno, que un poco han echado bases, digo, en cuanto a su candidatura, cimentado un poco su candidatura en este reclamo, en el reclamo de mayor transparencia. O sea, me parece como que que es un dato significativo que haya 3 personas de estas características que han pasado por la función pública, que han estado dentro de lo que es el ejercicio cotidiano de la función pública, cumpliendo roles como funcionarios del Estado, que hoy planteen este reclamo y enciendan determinadas luces de alarma que son bastante importantes, si se quiere. Para el método que caracteriza, por lo menos esos 3 diputados, lo caracterizó en un momento a Vélez y en otro momento a Carrió, el método de la denuncia.
Yo creo que el escenario que ofrece el fallo Menem de esta semana que pasó es muy indicativo. Es decir, la denuncia es una forma de hacer política en la Argentina. Se hace con la propia causa Armas. La causa Armas, vos sabés cómo es el expediente. Es Ricardo Monner Sanz su denuncia, Foja 1, un recorte del diario Clarín, que dice que en la revista Caretas de Lima informó que un espía peruano veía pasar armas en Ezeiza que eran presuntamente para Ecuador. Es decir, la denuncia se hace sobre la base de las crónicas periodísticas. El 90% de las denuncias, por ejemplo, de Carrió, o las de Ocaña, o las de Lanuse, o las de Garrido, son denuncias tomadas de recortes de prensa. Y vos y yo conocemos la solvencia del relato periodístico. Lo primero que tenemos nosotros es sospecha, porque sabemos que como periodistas tenemos que construir el acontecimiento, le ponemos color, especulamos, imaginamos, exhibimos gente, conductas, nos divertimos, le metemos miedo a los dirigentes que viven, se despiertan todas las mañanas y se desayunan con las manos temblando a ver a quién liquidó el diario que lee, y viven aterrorizados. Y creo que ese elemento, digamos, el denuncialismo o la denuncia como forma de hacer política, malversa el sistema de control y no satisface la demanda de transparencia del público. Creo que obliga a que estos personajes redoblen la denuncia para mantener la atención. Lo de Vélez fue patético. Vélez iba redoblando día a día con una denuncia peor que la anterior. Solender está haciendo lo mismo. O sea, vos para mantenerte en el escenario denunciando tenés que decir cada día una cosa peor, una cosa más atractiva. Y bueno, ahora no es Bonafini, ahora es la CIDE, y no es la CIDE, es Aníbal Fernández. Y creo que ese es un track, esto los italianos le llaman el controllo de la virtud ajena. O sea, el control de la virtud ajena como método de política, a mi entender en la Argentina, y el fallo Menem lo muestra, le produce a la sociedad, le brinda un camino sin salida, porque al final termina todo en la banca que logró el tipo, termina en el silencio del denunciante que se queda sin argumentos, sin libreto para denunciar, porque en realidad yo no recuerdo casi investigaciones de estas que estamos hablando de las denuncias que no sean sobre base periodística. Y el periodista tiene todo el derecho de escribir lo que le da la gana, mientras no quiebre la ley o la verosimilitud o la veracidad, pero tienen un margen de acción tan grande y un poder tan grande le da sobre los demás, que eso no sirve para la acción institucional ni la acción política. Sí, está bien, Ignacio. Déjame abrir un paréntesis ahí. Alguna crítica al denuncialismo como entretenimiento, digamos. Yo te planteo lo siguiente, o sea, evidentemente hay como un ejercicio de la denuncia, pero también hay un ejercicio de la corrupción en la Argentina. Y lo que vos planteabas de Garrido estuvo investigando desde adentro. O sea, Garrido trató de investigar con el presupuesto que él tenía el enriquecimiento o el crecimiento, si se quiere, para no hablar de enriquecimiento porque capaz que se presta confusión, el incremento del patrimonio del matrimonio Kirchner, ¿no? Que de pronto este año nos enteramos que de un año para el otro aumentó un 46 y pico %, con un volumen total de alrededor de 800 millones de pesos. Estamos hablando un poquito menos de 20 millones de dólares, cuando en el 2003 habían arrancado con 500 y pico de mil dólares. Sí, pero le digo... Las declaraciones juradas más grandes del 2003, 2005, 2007 eran la de los Kirchner y la de Prat Gay. Prat Gay tenía 6 millones de dólares. Sí, 2003 lo tenían... El más pobre era Menem. 500 y pico, El más pobre era Pero digo, Garrido estuvo tratando de investigar lo que era el incremento patrimonial del matrimonio Kirchner cuando era funcionario, cuando era fiscal anticorrupción. Sí, fiscal anticorrupción, sí. Y le fueron Exacto. Ahora, y le fueron recortando el presupuesto para dejarlo maniatado, se tuvo que ir. Mira, yo te hago una observación sobre la denuncia como método de la política. Y te hago una observación sobre el tema de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es lo inconfesable. Es todo el margen de acción que puede hacer una persona dentro de la ley. Querer perseguir la corrupción con la ley es un disparate.
A los tipos hay que perseguirlos por los delitos que cometen, que están configurados en el Código Penal. La corrupción es un insulto. Está en la retina del que mire, del que dice, sos corrupto, una vez que te colgaron la corrupción no te la sacan más. Pero describe un universo de acciones que está fuera de la ley, está fuera del alcance de la ley. Y el que hace la denuncia lo sabe, porque sabe que no va a terminar en nada, porque está tratando de configurar como delito algo que está hecho dentro del margen de la ley. Es decir, direccionar una licitación, llamar a un estudio de abogados para que te atienda el caso. Todo ese mundo de picardías del poder se hacen dentro de la ley. Le llamás corrupción, pero no es delito. Eso es lo que ellos llaman el arte de hacer política, ¿no? Manejarse en esos, es la corrupción. en ese claroscuro. Por eso le llamás corrupción y no delito. Tendrías que llamarle delito. Lo que no hacen los jueces a veces, y ni los políticos, es de señalar los delitos configurados en el Código Penal. Y hablan de corrupción, que es nada más que un insulto. Decirle a un tipo corrupto es un insulto. Y también cae como el agua en la arena y queda en la nada. Porque las denuncias de corrupción son imposibles de comprobar, porque son eso, están hechas dentro del margen de la ley. Entonces yo creo que el tema de la corrupción también hay que revisarlo mucho, como herramienta dentro de la política. Es un corrupto, es un insulto, te están insultando, sos un corrupto, te están insultando. Ahora, ¿por qué? Porque presume que hiciste cosas, ahora ninguna de esas se puede probar. Lo que vos tenés que probar son los aviones de Jaime, y esos son delitos, eso no es corrupción, esos son delitos que hace el derecho, va avanzando sobre las costumbres y va incorporando conductas corruptas, las hace punibles y las incorpora al derecho penal. Eso es lo que va ocurriendo en la Argentina. Efectivamente, en las reformas sucesivas se han ido llevando a figuras legales actos de corrupción. Pero usar la corrupción o la denuncia de corrupción como herramienta política, creo que al final defrauda al público y casi te diría que premia a los corruptos, que muertos de risa se burlan de quienes los denuncian y de los políticos que los denuncian, los periodistas que los investigan, porque todo queda en la nada. Como diciendo, decime corrupto, total a mí no me vas a probar nada. Yo creo que hay, en fin, son observaciones de la charla, ¿no? No, seguro, que yo creo que hay que avanzar sobre eso. Por eso yo, como periodista, soy muy cauto en el tema de la corrupción. Es decir, denuncio, o sea, escribo, o sea, no es que lo eluda, pero tengo siempre el cuidado de que es un camino sin salida. A mí lo que más me preocupa es la resignación. Lo que más me preocupa es el roban pero hacen. Eso es lo que más me preocupa a mí. No, pero si no hacen. Lo escucho todos los días. No, ¿qué hacen? No hacen nada. Roban pero hacen. Y no hacen nada. Bueno, está bien. Eso es lo que nosotros evaluamos. Pero digo, vos en la calle escuchás a diario. Bueno, mira, roban pero hacen. Hacen no dicen nada. No. Yo esa frase, la verdad, la he visto escrita por el periodista, pero nunca se la escuchó a nadie. Discúlpame. A mí no creo que a nadie le gusta que le roben. No, yo sí la escuché. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, te la he escuchado escrita, pero no sé si realmente hay un reconocimiento de la sociad a los que roban. Yo creo que a la gente no le gusta como un reconocimiento, yo la escucho. Y creo que la denuncia de corrupción y lo que vos decís, el reclamo grande de transparencia, que en la Argentina está pendiente, obedece a que a la gente no le gusta que le roben. Porque además vos sabés lo que se elude, millones y millones y millones que se van en actos de corrupción, en desvíos, favores, retornos, que al final muchos de ellos están hechos dentro del margen gris que le deja la ley a un tipo. Un funcionario le dice, anda a aquella consultora, como hacía un ministro de Economía de los años 90, que decía, anda a contratar a los empresarios, decía, contratar a esta consultora, esta y esta, y enriquecía a 4 economistas. Lo mismo hacía el ministro de este gobierno.